Hola amigos, bienvenidos a un nuevo de The Guild Project. Les adelanto que hoy tendremos una velada fantástica. Hoy hemos invitado a un estudiante del profesorado de Educación Tecnológica que nos hablará de los contenidos de la disciplina y otros temas. Bienvenido, Francisco. Cuéntanos de qué va esto. Buenas noches, Jordi. Un placer estar en tu canal. Bueno, hoy voy a hablar sobre los contenidos de la disciplina de la educación tecnológica. En relación con la programación o el diseño de la enseñanza, el término contenido engloba todo aquello que se programa para ser enseñado. Es importante distinguir la diferencia entre contenido y tema. Si bien el lenguaje cotidiano escolar se utiliza en general como sinónimos, un tema es simplemente recorta una porción de la realidad, más exactamente una parte de nuestro conocimiento acerca de ella. Por ejemplo, la producción de combustible o un sistema técnico del siglo XIX, el funcionamiento del sistema telefónico, son temas. Solo se convierten en contenidos en la medida de que se abordan conceptos que se trascienden en el tema, es decir, tienen la validez y aplicabilidad en otros contextos y situaciones. Y dime cómo se construyen esos temas. Existen diversos modos de construir los temas en educación tecnológica. Marpegan y otros denominan temas de la realidad, algún tipo de recorte que el docente realice del mundo real. Desde esta perspectiva, los temas se representan como un campo de problemas que hacen posible el desarrollo de los contenidos y a la inversa. Dime la experiencia cuenta a la hora de elegir esos temas. Desde luego, Jordi, en relación a la aplicación de estrategias concretas se impone contar con experiencia propia y con los aportes que surjan de la investigación de la didáctica en campo específico. Queremos destacar que el desarrollo e investigación de la didáctica se plantea expresamente la necesidad de articular prácticas del qué y el cómo de la enseñanza. Es decir, no se aprende de la misma manera si se enseña con unas actividades que otras, y no de cualquier estrategia de enseñanza es la adecuada para los alumnos para que los alumnos aprendan en determinados conceptos. ¿Y cuáles son esas decisiones para seleccionar los contenidos de las secuencias? Existen una serie de puntos que ha de tenerse en cuenta para seleccionar los contenidos. Estos contenidos deben ser, por ejemplo, representativos del amplio espectro de contenidos posibles a desarrollar. La selección realizada intenta ser un ejemplo significativo del conjunto de contenidos potentes que pueden ser enseñados. Cuando decimos potente, nos referimos a diferentes relaciones posibles de establecer con otros contenidos y a la relevancia de los mismos que tienen la construcción de aprendizajes generales sobre la tecnología. Dime qué relación tiene la educación tecnológica con la perspectiva sociotécnica. En la construcción de los temas y la selección de contenido está presente la perspectiva sociotécnica, a partir de considerar la tecnología como parte de complejas relaciones diferentes de actores sociales, por ello que el tratamiento de conceptos técnicos se encuentra en función a su relación de los aspectos socioculturales. Que respecto a los temas elegidos son, digamos, aleatorios. No, para nada, Jordi. Los temas elegidos intentan ser ejemplares, es decir, que reflejan aquello que no puede dejar de ser enseñado por la educación tecnológica, ya que conforman un conjunto de los saberes necesarios para el ejercicio de la ciudadanía. Que respecto a la disciplina y la relación epistemológica. En relación a la significación epistemológica de los saberes seleccionados, se observa el intento de respetar la estructura propia de la disciplina. Se aborda un conjunto de conceptos invariables, es decir, aquellos que permiten comprender los rasgos que atraviesan las tecnologías en general, pero son desarrollados en contextos particulares, desde donde es posible establecer múltiples y significativas relaciones con la vida cotidiana, lo que permite comprender, al menos en parte, el mundo artificial en que vivimos. Estos contenidos se pueden usar en otra cosa de la vida cotidiana. Claro, son aquellos contenidos con mayor poder de transferencia, es decir, aquellos datos, conceptos o habilidades que permitan ser transferidos o utilizados en otras situaciones y contextos. Otro aspecto considerado es en la durabilidad de los aprendizajes, para el cual nos hemos centrado en aquellos aspectos menos perecederos de los contenidos, es decir, aquellos saberes que pueden perdurar a pesar del cambio que registren las tecnologías.
Cuéntame, ¿esta área tiene contenidos específicos? Los contenidos abordados dan cuenta de la especificidad propia del campo de conocimiento que constituye la educación tecnológica. Abarcan conceptos que no se encuentran en otras áreas, por ejemplo, la mirada sociotécnica. ¿Y qué relación hay entre las actividades y los contenidos? Bueno, puedo decirte que, por otra parte, la relación entre los contenidos y las actividades. Propuestas que apuntan al desarrollo de un contenido de capacidades relativas al conocimiento tecnológico, como lo son la diversidad de formas de representar la información técnica, el análisis de procesos, el diseño o la resolución de problemas, entre otras. La técnica muchos creen que es artificial y no tiene nada que ver con la cultura. ¿Qué piensas de esto? Mira, Jordi, en algunas corrientes de pensamiento crítico, el campo de conocimiento de la tecnología suele verse como diferente del saber humanístico y hasta contrapuesto de la cultura. Curiosamente, se tiende a ignorar que la técnica es constitutiva esencial de lo humano, porque desde el origen del ser humano y la técnica están ligados por una relación co-constituyente. La humanización es la evolución que dio origen a la especie humana, y en ella hubo un rasgo que fue central, la capacidad de fabricar herramientas y transformar el entorno. Este proceso es considerado como el inicio de la cultura. ¿Acaso es posible concebir una cultura independiente de la técnica? Desde los primeros homínidos, la cultura configura un entramado inseparable de las relaciones técnicas. Ahora, ¿puedes decirme si la educación técnico-profesional y la educación tecnológica existe una falsa oposición? Mira, la escuela argentina históricamente ha tendido a priorizar el saber intelectual en detrimento del saber hacer, hasta incluso contraponiendo el saber al hacer, en ruptura típica de una educación dualista que se remonta a la oposición entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. El antiguo bachillerato secundario enfatizaba el saber, preservando el saber hacer para las escuelas técnicas o para la formación laboral. Se producía así la bifurcación prematura en los campos formativos que apuntaba y discriminaba a sectores sociales diferentes que estimulaban la nefasta oposición de la cultura versus la técnica que ya hemos mencionado. Se conoce así que la educación tecnológica, en tanto formación cultural, es muy diferente a la especificidad propia de la enseñanza técnica en todas sus prestaciones, que lejos de oponerse es un componente básico, puesto que complementa la adquisición de saberes y capacidades generales, que hoy son imprescindibles para una buena formación técnico-profesional. ¿Existe una contextualización de los saberes y la didáctica de la educación tecnológica? Bueno, mira, Jordi, entre la escuela y la sociedad tecnológica hay una brecha que tiende a aumentar y que es una de las causas de la pérdida del sentido de muchas prácticas pedagógicas coronadas con el interés del estudiante. Cito a Marpegan, 2004. Es como si el sistema educativo todavía no se hubiera percatado del mundo en que vivimos. Entonces demora en integrar la cultura ideológica a sus estructuras curriculares. No hay duda que la escuela debería estar en sintonía con el contexto, pero para poder contextualizar hay que evitar enseñar los contenidos de forma aislada, abstracta, descriptiva o expositiva. Ya para ir cerrando el podcast del día de hoy, ¿tienes alguna sugerencia, consejo, alguna palabra para decirle a tus colegas estudiantes? Sí, claro, me gustaría decir que en la secuencia de enseñanza es recomendable poner en juego una dinámica recursiva del tipo percibir, sentir, pensar, diseñar, inventar, reformular, hacer, validar, comunicar, mediante actividades alternadas con modelización e instancias de reflexión acorde a sus potencialidades. Bueno, hasta aquí ha sido el podcast del día de hoy, que ha habido mucha tela para cortar. Un saludo de Jordi para el profesor Cristian Sánchez y los compañeros de Cátedra de Francisco. Una mención especial para Federico Pérez, que nos tomó la foto. Me despido y gracias, Francisco. Gracias, Jordi. Ha sido un honor haber estado en tu programa y haber podido compartir de alguna manera los temas que estamos dando en educación tecnológica, en el profesorado de educación tecnológica. Saludo a todos los que me conocen. The Wild Project.